¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente tu profesor Alberto Sáenz por acá. En esta ocasión voy a explicarte sintéticamente la filosofía en el Perú. Muchos se preguntan, ¿hubo? ¿No hubo? ¿Cómo es? Empecemos. Bien, vamos a empezar hablando de que hablar de la filosofía en el Perú es un asunto sumamente discutible, ¿no? Porque hay una tradición de por medio. Y vamos a empezar justamente analizando el periodo de autonomía. Bien, ¿cuál era la concepción que tenían los incas o los antiguos hombres de este tiempo, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Bien, los antiguos peruanos creían que el universo no era infinito, sino más bien era finito o limitado, y por lo tanto había una división de tres zonas, lo que ellos denominaban en su quechua Hanampacha, Caipacha, Ucupacha. O sea, la zona superior, la zona media, la zona inferior, el cielo, la tierra o el subsuelo. El mundo de arriba, el mundo de aquí o el mundo de abajo, ¿no? El mundo de arriba estaba el sol o el inti, la quilla, la luna, la chasca, las estrellas. En el mundo de aquí estaba el hombre, pues no, el runa, la mujer, Warmi, y el bebé, Wawa. Y la Pachamama, la madre tierra, la Yacumama, la lluvia. Y los malquis, ¿no? Una especie de las momias que estaban justamente en las huacas, lo que tú y yo diríamos en la actualidad, ¿no? Cementerio, tal vez. Entonces, frente a esto, ¿existió filosofía prehispánica? Hay dos tipos de confrontación. De parte de el gran Joseph Sterman y Miguel León Portilla, extranjeros, van a chocar con el pensamiento de Augusto Salazar Bondy y David Sobrevilla, ¿no? Peruanos. Ya que para estos dos extranjeros sí hubo filosofía en el Perú, pero en cambio para Augusto Salazar Bondy y David Sobrevilla no hubo, más que solamente una historia bien contada. Bueno, frente a esto vamos a ver, pues, ¿no? ¿Quién se acerca a la idea con relación a esta pregunta, ¿no? ¿Existió filosofía prehispánica? La religión, aparte de la visión del mundo, el antiguo, digamos, hombre andino era animista, ¿no? Consideraba justamente atribución de vida a los cerros, al agua, al sol, a la luna. Dios es reconocible a través de sus diversas formas y eso es un tipo de panteísmo, pues, ¿no? La tierra, la mamá Pacha, fuente de vida, hay un agradecimiento, hay un respeto por justamente el sustento de vida que nos da por medio de la alimentación y la siembra. Algo importante también es la concepción del tiempo. No conocieron el sistema de medición cronológica, las horas, los minutos y los segundos, pero sí tenían los relojes solares, las intihuatanas, esa especie de altar donde se podía observar todo, ¿no? Dividieron el año en 12 meses y el calendario, que guardaba una estrecha relación con las labores agrícolas, pues, ¿no? De siembra, cosecha. Otra cosa importante es el pensamiento de la sociedad incaica, ¿no? Había, si bien es cierto, rivalidades, había que mantener al pueblo ordenado. El trabajo era la mejor forma, ¿no? De la actividad tanto colectiva y el trabajo común del Aini y la Minca. Un sometimiento colectivo a los pueblos y un sometimiento individual a las Aglias y Anaconas. Pero lo que sí no se puede olvidar es la moral, pues, ¿no? La sociedad incaica tenía el Amasúa, el Amayuya, el Amaqueya. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso o aragán. Estos preceptos se irán perdiendo, se irán digamos, devaluando, cambiando con la llegada de los españoles. El periodo de dependencia. El primer momento estamos hablando de la escolástica. Estamos siglo XVI. Recuerda que los españoles llegan en 1532. Entonces, esto se extiende de la escolástica hasta el siglo XVIII. Hablar de la escolástica en Europa, tú debes recordar que en Europa la escolástica traía, pues, ¿no? El pensamiento cristiano, el monoteísmo, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, San Justino, etc. Pero acá hablábamos de la justificación que se tenía que dar con relación a la invasión que estaban teniendo los españoles con relación al peruano, pues, ¿no? Una imposición escolástica, un sistema feudal, y lo más importante, el debate que se empezó a dar, el problema de la humanidad del indígena. Y todo a raíz
o tomando como justificación lo que habría dicho Aristóteles en la antigüedad, pues no, el hombre es un animal político, por lo tanto algunos nacen para gobernar y otros para ser gobernados, pues. Este pensamiento va a llevar al debate en Valladolid, en España, donde se va a enfrentar el pensamiento del gran Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, un filósofo contra un teólogo. Para Gines de Sepúlveda, el peruano, o sea, el indígena, no tiene pues la cultura europea, y por no tener, por lo tanto lo hace siempre dependiente. De ahí es que él resalta que es importante tener la cultura europea. El indígena no posee la humanidad, y por lo tanto, como no posee la humanidad, se le debe esclavizar. Recuerda muy bien que aquella persona esclava no podía educarse, y por lo tanto era considerado como un objeto, pues no, eso se veía desde tiempos antiguos. Y en cambio estos hombres eran educados, pues no, gente que había estudiado, gente que se había formado, y por lo tanto ver a alguien que tenga esa carencia de conocimiento solamente era merecedor de la esclavización, pues no. Pero Bartolomé de las Casas no menciona eso, ¿no? Ya que es un hombre de fe, menciona de que estos hombres, los indígenas o el indio, como se le llama también en algunos textos históricos, vivían en sociedad, posee humanidad y se le debe evangelizar, ya que esa labor es justamente la que ocasiona ser hijo de Dios, ¿no? De ahí que, mientras que Gines de Sepúlveda menciona de que el indígena es una bestia salvaje, Bartolomé de las Casas dirá, pues no, que si lo evangelizamos, ellos serán nuestros hermanitos menores. Bueno, esto tuvo que tener siempre, como siempre, en el tiempo, un cambio, ya que en el siglo XVIII, la Ilustración en Europa, tú sabes muy bien que habla sobre Montesquieu, Rousseau, en la filosofía con Kant, el cambio, ¿no? De la relación sujeto-objeto. Pero acá en el Perú se hablaba de una especie de levantamiento, de una justificación de la independencia, de asimilación de ideologías modernas, la emancipación, la independencia criolla, ¿no? Entonces hay un deseo de emancipar, de emancipación americana, tal vez del dominio español. Incluso acuérdate del convicto de San Carlos. También es importante tener en cuenta que era como una especie de fortaleza donde muchas personas ocasionaban este tipo de pensamientos de libertad. Y la tesis, el hombre es libre y racional. De ahí es que esta tesis trae como consecuencia dos tipos de grupos: separatistas, romper los lazos con España, como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Carta a los Españoles Americanos, José de la Riva Agüero, Plan de Libertad. Había un grupo que se quería separar, pero había otro grupo, y entre ellos estaba justamente Hipólito Unanue y Pavón, que mantenía, ¿no?, la reforma, cambios al imperio, pero no dejar que se retiren o que haya un cambio completo. Esto pasaría en un proceso continuo de avance, y el romanticismo que tú conoces en Alemania con Fichte, con Schiller, en Francia con Víctor Hugo, de la preponderancia del yo, la imaginación, la fantasía, la creatividad, es distinto a lo que pasaba acá en nuestro país, ¿no?, en el pensamiento republicano, ya que acá hay una justificación por tratar de el retorno a ser colonia de España. Hay un movimiento que tiene un grupo de personas por la añoranza al pasado colonial, y hay un debate. ¿Cuál debe ser la forma de gobierno? Hay enfrentamientos entre los liberales y también los conservadores. Benito Lazo y Bartolomé Herrera, ¿no? Para Benito Lazo, liberal, el sufragio universal, la educación de los ciudadanos, mientras que Bartolomé Herrera, la élite gobernante. Entonces, un conservador como Bartolomé Herrera consideraba la soberanía de la inteligencia, mientras que Benito Lazo, liberal, la soberanía de la mayoría. Los más capaces mandan, la élite gobernante, mejores la fe y la razón, Bartolomé Herrera. Benito Lazo, la mayoría popular manda, soberano, el pueblo, sufragio universal. Pero Bartolomé Herrera entendía de que no es posible que alguien venga y direccione, digamos, una nación, por así llamarlo, influenciado solamente por la, digamos, por el ímpetu, por la vehemencia, sino más bien por el conocimiento y la fortaleza de la inteligencia, pues. Ese era el gran enfrentamiento y debate
de estos dos señores, ¿no? En pensamiento, influenciado por el providencialismo, Bartolomé Herrera, y Benito Lazo por la influencia moderna. El positivismo nos lleva a un momento de reconstrucción. Van a aparecer acá personajes importantes, van a recibir influencia científica de Augusto Comte, de Spencer. Va a haber un rechazo por la metafísica, la ciencia como factor del desarrollo nacional. Manuel Vicente Villarán va a manifestar de que la única forma de salir del meollo o de lo que se encuentra el peruano es justamente con la educación técnica, pues, ¿no? Para la gran mayoría. Y un país que se industrializa va a tener mayores ganancias. Y es lo que está sucediendo en la actualidad, pues, ¿no? Un país más industrializado tiene mayores logros progresistas que un país que todavía carece de la industrialización. Manuel González Prada también manifestaba que el gran problema del indígena es justamente la religión, la escolástica, ya que el indígena es sirviente porque siempre se le ha llenado, ¿no? Algunos mandan y algunos obedecen. Entonces, la liberación va a cocinarse justamente con la ciencia, y el Estado es un instrumento de opresión que solamente lo único que ha buscado es mantener ese pensamiento, digamos, dominado, ¿no? De que si yo soy, digamos, esclavo, mis hijos serán esclavos y serán los sirvientes de los, digamos, mis patrones, y mis hijos los que van a también a sostener o a cuidar, a proteger, a servir a los hijos de mis patrones. Entonces, Manuel González Prada se lanza como un anarquista. Pero algo importante también será lo que plantea el espiritualismo del gran Alejandro Deusto, ¿no? Alejandro Deusto lanza la libertad creadora como generadora del orden. Él manifiesta, siendo el primer filósofo, ¿no? Que la raza indígena ya culminó su evolución y que por lo tanto, como tiene influencia de Bergson, debemos desarrollar un pensamiento creador. De ahí es que existen tres tipos de escuelas, ¿no? Para los ricos, para los de la clase media y para los pobres, pues, ¿no? Entonces, teniendo esta situación, es poco probable lograr, ¿no? Lograr un cambio. Entonces, se debe proponer una educación moral, ¿no? Para los futuros gobernantes. Los indígenas son una raza inferior que ha perdido su capacidad creadora, pues, ¿no? De ahí es que tal vez este tipo de tesis de buscar una educación moral para los futuros gobernantes será sacar a los mejores, ¿no? De cada aula. Aulas pre, aulas círculo o grupos especiales. Movimientos sociales, José Carlos Mariátegui, fundador del PSP, ¿no? Partido Comunista, y es influenciado por el marxismo, ¿no? Hay que renovarse, adaptándose a cada realidad y utilizarlo como praxis, ¿no? El semifeudalismo, las semicolonias, teoría de los mitos, ideal de hombre, la estética, la revolución, el arte debe correr en paralelo a la lucha de los grupos proletarios. La educación debe servir para educar hombres reales y también dentro del sistema económico y social. Víctor Raúl Haya de la Torre también es importante por su dialéctica hegeliana, el fundador del APRA, habla de la triada, ¿no? Del capitalismo, socialismo y aprismo. Cada sociedad desarrolla en su espacio y tiempo, ¿no? Hay un relativismo, el subjetivismo para plantear como alternativa el capitalismo industrial nacional. Francisco Miro Quesada, si bien es cierto, expone un ateísmo nostálgico, pero la filosofía científica es la teoría de los principios basados en la razón. De ahí es que él concibe a la solidaridad como un valor histórico concreto y considera que el ser humano es un fin en sí mismo, ¿no? Es típico de un humanista, pues, ¿no? La creación de una sociedad justa, la objetividad de la verdad. Y cerramos con Augusto Salazar Bondy, ¿no? Considera que la filosofía tiene problemas porque tiene un sentido imitativo, una receptividad universal, carece de aportes originales, un sentido de frustración intelectual, hay un divorcio entre la filosofía y el pueblo. Principales problemas, el subdesarrollo, la dependencia de nuestra sociedad. La propuesta que lanza Augusto Salazar Bondy es que si se busca una filosofía auténtica, se debe ocasionar una revolución social y humanista, un cambio en la conciencia y la identidad nacional. Excelente.